¿Ya lo encontró? Hechos capítulo 5, los versículos 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dígalo conmigo, y todos eran sanados. Ahora recuerde bien, todos eran sanados los que venían para ser sanados. Los que se quedaron en casa y dijeron, yo no creo eso, no se sanaron. Pero todos los que venían fueron sanados. Padre, gracias te damos esta noche. Señor, necesitamos la unción tuya sobre cada una de nuestras vidas esta noche. Cada persona que ha venido porque quiere aprender tu palabra. Quiere, Señor, ser edificado. Y después de un día de trabajo, muchos están cansados física o mentalmente. Y necesitamos, Señor, que sea tu Espíritu quien nos refresque. Tu Espíritu quien nos fortalezca y nos renueve en nuestras fuerzas físicas y mentales. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para recibir tu palabra esta noche. Ayúdame a poder presentar esta enseñanza de una manera que sea agradable a ti y que sea beneficiosa para tu iglesia. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Como decía, esa es la tercera semana que estamos hablando sobre este tema, al cual yo puse por título señales y prodigios en la iglesia, o señales y milagros en la iglesia. Yo decía estos dos últimos martes que Dios testifica de sí mismo a través de señales y milagros, señales y prodigios, como lo hizo en Egipto cuando trató con el pueblo de Israel para liberarlo de la esclavitud de Faraón. Él lo hizo con mano poderosa y mostró que él era más poderoso que Faraón. Faraón desafió el poder de Dios, desafió a Dios y dijo, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a mi pueblo, al pueblo? Pero Dios le dijo a Moisés, yo sacaré al pueblo con mano poderosa. Y así fue, a través de señales, milagros, prodigios que destruyeron el poder de Egipto. Dios sacó a su pueblo en una manera victoriosa. Bendito el nombre del Señor. Abrió el mar rojo de una manera victoriosa y poderosa. Y la Biblia está llena de milagros, de relatos de milagros, de maravillas. Y hay veces que uno lee la Biblia y puede pensar, bueno, esto parece un libro de ciencia ficción. Parece un libro de fantasía, porque verdad que se escriben muchas cosas allí que nuestra mente no puede alcanzar a entender cómo pasó. Pero como Dios me contestó un día, es que la Biblia es un libro de milagros, porque describe al Dios de los milagros. Aleluya. Ya, describe al Dios de los milagros y nos enseña a pensar en una vida de milagros. Bendito el nombre del Señor. Todavía Dios hace milagros en este tiempo presente. Bendito Dios. Y hemos aprendido que las señales y milagros en la iglesia son en respuesta a la oración de la iglesia. En respuesta a la oración. Cuando la iglesia comienza a clamar a Dios, porque entiende que sin el poder de Dios manifestado, realmente el mensaje muchas veces no está completo. Pero necesitamos el respaldo de Dios manifestando en poder lo que su palabra dice. Y cuando la iglesia comienza a clamar, Señor, queremos ver tu gloria. Señor, danos denuedo para hablar tu palabra. Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades, milagros. Así oraron ellos. Y Dios les contestó. Y ellos comenzaron a manifestar ese poder. Bendito el nombre del Señor. Pero vuelvo, debe haber oración, debe haber deseo, debe haber pasión. Y debe ser una oración conforme a la palabra. Yo decía también que las señales y prodigios acompañan y autentican el mensaje del evangelio. Le dan poder, le dan respaldo. Jesús mismo dijo que los que no creyeran por sus palabras creerían por las obras que él hizo.
O sea, mucha gente no cree por el mensaje hablado, pero cuando ve ese mensaje respaldado por señales y milagros, entonces creen. Dios es precioso. Si no es de una manera, es de otra. Pero Dios quiere manifestarse para que el mundo vea que Él es grande, que Él es Dios. Y la semana anterior mencionaba que señales y milagros o prodigios se manifiestan cuando hay una atmósfera de unidad. Una atmósfera de unidad. Y esta ha sido la tónica, esta ha sido la palabra clave desde que comenzamos este año. Unidad espiritual en la iglesia. No solamente unidad física, donde todos estamos juntos, sino unidad espiritual, donde todos estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con un mismo deseo, con un mismo propósito. Bendito Dios. Si leyó allí el versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Esa palabra es poderosa. Unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Es lo que esa palabra significa. En una sinfonía, en una armonía. Es lo que la palabra significa. Unánimes en el pórtico de Salomón. Y eso lo mencionamos la semana anterior. Y yo mencionaba, iglesia, en este punto, que aunque dice allí, por la mano de los apóstoles se hacían señales y milagros, señales y prodigios. Muchas personas en el día moderno, en el día de hoy, nos tratan de convencer, teólogos estoy hablando, de que realmente las señales y prodigios eran señales de los apóstoles, señales que Dios dio a los apóstoles para que ellos comenzaran este mensaje del evangelio y se abrieran paso en aquel tiempo y el mensaje fuera respaldado por el poder de Dios. Pero cuando los apóstoles murieron, ya se acabaron las señales, ya se acabaron los prodigios, ya se acabaron los milagros. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y es ahí donde nosotros entramos en conflicto con esta enseñanza tradicional. ¿Por qué? Porque cuando leemos el Nuevo Testamento un poquito más detenidamente, nos damos cuenta que hubo personas que no eran apóstoles, sin embargo Dios los usó para hacer señales y prodigios. Y mencioné la semana pasada, por ejemplo, Esteban. Esteban, un hombre que no era apóstol, no era profeta, no era evangelista, no era pastor y no era maestro. Pero era un discípulo que quería hacer la voluntad de Dios, que quería ver el poder de Dios manifestado. Y dice que era un hombre lleno de poder, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y lleno de sabiduría. Y este hombre se puso en las manos de Dios y Dios lo usó con señales y prodigios. Luego vemos a un hombre llamado Felipe, quien fue uno de los que también fueron escogidos para servir las mesas y ayudar en el programa de poder alimentar a las viudas de los griegos y de los hebreos. Un hombre lleno de sabiduría también, porque esa era la condición, lleno del Espíritu Santo. Pero un hombre que cuando la iglesia comienza a ser perseguida y tiene que huir de Jerusalén, fue a Samaria. Y en Samaria comenzó a predicar el evangelio. Y dice la Biblia que Dios hacía grandes milagros por medio de él. Y él no era un apóstol. Y él no era un profeta. Y pudiéramos citar a través de la historia, ya fuera de la Biblia, personas que Dios ha usado tremenda y poderosamente con señales y prodigios. Iglesias que han comenzado avivamientos o donde se ha comenzado avivamientos y ha habido manifestaciones tremendas del poder de Dios. O sea que no podemos limitar las señales y prodigios al tiempo de los apóstoles, porque todavía Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y una de las razones para pensar de esta manera es lo que Primera de Corintios nos dice concerniente a los dones del Espíritu Santo. Yo mencionaba la semana pasada que debemos anhelar la manifestación de los dones del Espíritu en medio nuestro y hacer todo lo posible para caminar en la unidad del Espíritu. Y yo quiero llevarte otra vez al libro de Primera de Corintios, donde nos quedamos la semana pasada, para enfatizar este punto donde Dios nos enseña que su iglesia debe ser una iglesia de poder.
Aleluya. En capítulo 12 de Primera de Corintios, Pablo comienza este capítulo, versículo 1, diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo mencionaba la semana anterior que dones no aparece en el idioma original, la palabra dones, pero se asume que así son, es por lo que dice el resto del contexto. En realidad Pablo está diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas espirituales. Las cosas, las materias espirituales, pero en el contexto mencionamos dones y manifestaciones, por eso allí el traductor puso dones. Versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Yo mencioné esto la semana anterior, pero necesito mencionarlo de vuelta otra vez, porque debemos recordar que los corintios habían sido paganos, habían sido personas que no conocían a Jesucristo, eran griegos, eran gentiles, tenían sus dioses paganos y tenían sus rituales paganos. Y uno de los rituales era ir a adorar a ídolos, ir a adorar a dioses falsos a través de orgías y a través de bebidas embriagantes. Ellos tenían sus rituales y entonces había personas que eran como poseídas y comenzaban a dar mensajes a la gente y palabra a la gente, y muchas veces hablaban en otros lenguajes. Esto era así. De manera que ahora ellos son cristianos, pero siendo cristianos, ellos todavía quizá tienen en su mentalidad lo que aprendieron en su cultura y en su religión pagana. Y Pablo les muestra que cuando erais gentiles se os llevaba o se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Aun cuando él menciona ídolos mudos, en el capítulo 10 él dice que los que adoran a los ídolos realmente están adorando demonios, porque detrás de cada ídolo hay un demonio, y los demonios poseían a los sacerdotes de esa religión o personas entrenadas, de modo que estas personas, bajo el poder de esos demonios, hablaban y daban mensajes, y muchas veces mensajes en otros lenguajes. Si tú recuerdas en Filipos, aquella muchacha que era esclava de dos hombres que la tenían para ganar dinero porque estaba poseída, y ella adivinaba, o sea, ella hablaba y daba palabra inspirada por el poder del demonio, y la gente obviamente venía a escucharla y le pagaban a los dueños porque ella les hablara. O sea que aunque dice aquí ídolos mudos, no es que no hablaba los demonios usaban a personas que se ponían en las manos de los demonios y eran poseídas y daban mensajes. Amén. O sea, eso nos lleva a un punto acá que Pablo, cuando está hablando en Primera de Corintios 12, él está no solamente enseñando, pero él está refutando desorden que estaban ocurriendo, o desórdenes que estaban ocurriendo en Corinto, en la iglesia, acerca de los dones. Ellos estaban mostrando o manifestando el don de profecía, por ejemplo, el don de hablar en otras lenguas, pero se había ido fuera de control, porque lo estaban haciendo con una motivación errónea, y quizá de acuerdo a la costumbre que tenían de su vida pagana, de su vida anterior, sin Cristo. Y Pablo le dice aquí: cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, lo que Pablo está diciendo en esencia aquí es que cuando alguien habla por la inspiración del Espíritu Santo, el mensaje siempre glorificará a Jesús. El mensaje que la persona da siempre glorificará y exaltará la persona de Jesucristo, y exaltará y declarará que Jesús es el Señor. Nunca va a llamar a Jesús maldito, nunca va a llamar a Jesús algo que no está de acuerdo con la persona de Jesús. Quizá en ese tiempo habían personas que estaban hablando y quizás habían mencionado Jesús es maldito a través de un lenguaje que no era el de ellos, o a través de simplemente una inspiración.
Y Pablo dice, no es inspirado por el Espíritu de Dios cuando no se exalta la persona de Jesús. Cuando se llama la atención hacia sí mismo y no hacia Jesús, ese mensaje no es de Dios. Cuando la persona está llamando la atención a través de un mensaje en lenguas o en el propio lenguaje de uno, atrayendo la atención hacia cualquier cosa que no es Jesucristo, ese mensaje no es inspirado por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. O sea, Pablo está corrigiendo lo que estaba pasando en Corinto. ¿Está aquí todavía? Entonces Pablo dice, ok, la prueba de que alguien está dando un mensaje del Espíritu Santo no es que está hablando en otras lenguas o no es las palabras que está usando, sino el mensaje que está impartiendo. No es prueba o evidencia de espiritualidad cuando alguien está hablando en otras lenguas. No es prueba de evidencia o de espiritualidad cuando alguien da un mensaje profético. Eso no es prueba de que la persona es espiritual. La prueba de que la persona es espiritual es el carácter de esa persona, el fruto que manifiesta en su vida, pero el mensaje que está impartiendo. El mensaje que está impartiendo. Si el mensaje es de Cristo y está exaltando a Cristo, no exaltándose a sí mismo, se puede decir, ok, ese mensaje es de Dios. Ahora, traigo esto a colación para poder continuar en lo que Pablo está enseñando acá en 1 Corintios 12. Él no está en contra de los dones del Espíritu. Él no está en contra de que la iglesia de Corinto practicara los dones del Espíritu. Él lo que está en contra es del abuso y el desorden que se estaba manifestando en Corinto bajo el pretexto de que estamos usando los dones del Espíritu. Y posiblemente había manifestaciones que no eran del Espíritu Santo. O sea, de ahí muchos teólogos contemporáneos dicen que cada persona que habla en lengua hoy día está hablando por un demonio. Porque las lenguas ya no existen, ya se acabaron. Ahora, tales declaraciones no tienen fundación o fundamento en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y un día de esto vamos a explicarlo por qué. El hablar en lenguas todavía pertenece a la iglesia del Nuevo Testamento. Y la iglesia del Nuevo Testamento todavía está aquí en la tierra. El dar palabra de profecía todavía es parte de los dones del Espíritu. Si miras, por ejemplo, en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones o manifestaciones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o energías que manifiestan ese poder, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu o el don del Espíritu para provecho. Sí, la palabra provecho es interesante porque la palabra provecho viene de una palabra griega que significa estar juntos. Quiere decir que los dones del Espíritu son herramientas que Dios ha dado a la iglesia para unir a la iglesia, no para dividirla. Y en Corinto la iglesia estaba dividida. Había un fraccionamiento tremendo. Habían diferentes partidos cristianos. Uno era de Pedro, otro de Pablo, otro de Apolos, como yo mencionaba en otras ocasiones. El Espíritu Santo, cuando está presente y activo y manifestándose, no provoca, no produce división, produce unidad. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y dice, versículo 7, pero a cada uno les da, a cada uno, a cada creyente. Cada creyente lleno del Espíritu Santo puede ser un canal, un instrumento para ser usado por Dios con los dones del Espíritu Santo. Y es para provecho de la iglesia toda. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Yo mencioné en detalle parte de estos dones la semana anterior. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros el hacer milagros. No dice que tiene que ser un apóstol para hacer milagros. Dice a otro el hacer milagros. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. No como el creyente quiere, pero como el Espíritu Santo quiere. Aleluya. Entonces dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Note que Pablo llama a la iglesia Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo llama a la iglesia Cristo. Y de la manera que el cuerpo humano, siendo un solo cuerpo, tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función diferente, pero que todos los miembros, cuando realizan su función, hacen posible que el cuerpo funcione saludable, bien. De la misma manera, la iglesia a la cual él llama Cristo es un cuerpo, pero para que sea un cuerpo tiene que tener muchos miembros. Y los miembros tienen que tener diferentes funciones, pero todas sus funciones son para embellecer, fortalecer el cuerpo, para que pueda manifestarse lo que Dios quiere manifestar. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Diga conmigo, como Él quiso. No como yo quise, como Él quiso. Aleluya. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, el que tiene dones de sanidades no es más importante que el que tiene el don de hablar en lenguas. El que tiene el don de profecía no es más importante que el que tiene el don de fe. Cada uno es el don de acuerdo a como Dios se lo dio en el momento para una función específica, y que el cuerpo sea el que está actuando en unidad y en poder. No puede haber eso de que la persona que profetiza es más importante, es más espiritual que la otra persona. No. Los dones los da el Señor como Él quiere, no en base a la espiritualidad de la persona, sino en base a la disponibilidad de la persona. Aleluya, ¿me está entendiendo esta noche? Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Note que una vez más distingue a los apóstoles de los que hacen milagros. Los apóstoles hacen milagros, por supuesto, porque los milagros son señales de un apóstol. Pero hay personas que hacen milagros que no son apóstoles, de acuerdo a lo que dice aquí. ¿Ok? Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? La respuesta, ¿cuál sería? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Ahora mira cómo termina el versículo 31. Déjame decirte, estoy solamente leyendo este capítulo. En otra ocasión quizás tenga la oportunidad de detalle cada versículo, porque aquí hay cosas que hace falta detallar. Verso 31. Procurad pues los dones mejores.
Procurad pues, la palabra procurar es una palabra interesante porque significa codiciar. Y es una palabra que se usa en sentido negativo de ser celoso, de ser envidioso, de codiciar. La misma Biblia dice, no codiciarás. O sea, hay un sentido negativo en codiciar lo que otra persona tiene. Pero cuando se usa en este sentido que se usa aquí, la palabra significa anhelar profundamente, desear fervientemente. ¿Sí? Y se usa la misma palabra en griego que se traduce en español codiciar. Claro, la Biblia Reina Valera que nosotros estamos usando dice procurar. Pero es la misma palabra griega que se traduce en otro lugar codiciar. Por eso estoy haciendo la aclaración. Quizás tienes otra traducción que dice codiciar. ¿Cómo dice tu Biblia? Desead ardientemente. ¿Sí? Ese es el significado positivo de la palabra que nosotros decimos codiciar. Pero la Reina Valera lo traduce procurar. O sea, habla de que cada creyente debe procurar, debe anhelar, debe desear fervientemente los dones mejores o los dones mayores, dice otros manuscritos. Ahora aquí llegamos a un punto interesante. Si yo acabo de decir que no es más importante el que tiene un don que el otro, y que todos los dones son para la misma función o para llevar a cabo la misma función, ¿por qué Pablo dice procurad pues los mejores dones? ¿Eso quiere decir que hay dones mejores que otros? Si dice que el Espíritu Santo manifiesta los dones como Él quiere, entonces si Él quiere darme a mí un don menos importante y yo quiero el don más importante, porque aquí dice procurar los mejores dones. Señor, yo quiero los mejores dones, y Él me da un don que yo no lo considero mejor. Parece confuso, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, note bien, procurad pues los dones mejores. Si tú comparas este pasaje con el versículo número 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso nos da la respuesta de lo que Pablo significa cuando él está diciendo los dones mejores. Los dones mejores se refiere a los dones mejores que el Espíritu Santo considera que se debe manifestar en un momento dado. Si yo quiero el don de sanidad y yo estoy enfocado, Señor, el don de sanidad, dame el don de sanidad, dame el don de sanidad. Pero en la congregación, en un momento específico, hace falta una profecía. En ese momento el don de profecía es el don mejor, porque es el don que va a edificar la iglesia y va a glorificar a Cristo. El don de sanidad no es importante allí. ¿Me está entendiendo eso? Entonces, ¿cuál es mi punto lo que yo debo hacer como creyente? Procurar los mejores dones, procurar los dones que van a edificar a la iglesia en un momento específico. Pero yo decía la semana anterior y lo vuelvo a enfatizar, que los dones no son propiedad de nadie, son del Espíritu Santo. Sí, que tú manifiestes el don de sanidad en un momento dado y oras por alguien y se sanó, o en un momento dado tienes el don de fe y tienes la fe para entrar a la playa de Long Beach y el mar se va a abrir. No se te ocurra hacerlo la próxima vez. En ese momento tú tuviste ese don, porque algo Dios quería mostrar a través de esa acción. Pero tú no puedes venir ahora y decir, Dios me dio a mí el don de abrir los mares. ¿Me está entendiendo? O Dios me dio a mí el don de levantar a los muertos. No, los dones no son propiedad de nadie, son propiedad del Espíritu Santo de Dios. De modo que nadie puede decir, no, yo tengo el don de sanidad. Es cierto que Dios usa personas en una específica manera y digamos, cada vez que ministran el poder sanador de Jesucristo. Y Dios los usa con los dones de sanidad. Ya ahí pasa a ser un ministerio de sanidad.
La persona comienza a distinguirse como alguien que Dios lo usa con un ministerio de sanidad, o con un ministerio profético, o con un ministerio X. Amén. O sea, ya pasa a ser de dones a ministerio. Aleluya. Pero cuando tú eres usado por Dios en un momento de una manera, y luego no sigue siendo de esa misma manera, no te frustres. Sigue anhelando los mejores dones, porque posiblemente Dios quiere usarte a ti, pero a la manera de Él. Y a la manera de Él Él sabe el don que se necesita en un momento dado. Entonces lo que Él está buscando es disponibilidad en su pueblo. Para que diga, Señor, aunque me des la manifestación del don de sanidad, o el don de profecía, o el don de discernimiento de espíritus, no me importa lo que sea. Lo que yo quiero es ser útil para el beneficio y la edificación y el provecho del cuerpo de Cristo. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte al Señor esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ahora el versículo 31, una vez más dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Un camino para la manifestación de los dones. Un camino más excelente. Y ese camino más excelente está relatado en el capítulo 13. Y el capítulo 13 habla del amor. Y él lo que está diciendo ahí es que cada persona que quiere ministrar y ser usado por Dios, la motivación que lo debe mover a eso es el amor. No es el ser visto. No es el llamar la atención. No es para que me miren lo que yo puedo hacer. No, es el amor. Aleluya. Y el amor se destaca por buscar no el beneficio de uno mismo, sino el beneficio de los demás. El amor dice, Señor, úsame como instrumento para beneficiar a otros. Y en efecto, así como funcionan los dones, Dios me da a mí un don de sanidad para sanar a alguien. No es para mi beneficio. Dios me da a mí un don de profecía, es para profetizar a alguien, no para profetizarme a mí mismo. Dios me da a mí un don de palabra de ciencia o palabra de sabiduría, o cualquiera de esos 9 dones que mencionamos. No es para el beneficio del que los da o del que los manifiesta, es para el beneficio de los demás. O sea, cuando uno entiende eso, uno entiende que lo que realmente mueve al Espíritu de Dios a usar a alguien con los dones del Espíritu es cuando esta persona está actuando en amor. El capítulo 13 habla de todo eso. No tengo el tiempo ahora para leerlo, pero en el capítulo 14, versículo 1, mira lo que dice: seguid el amor. La palabra seguid significa perseguir el amor. Perseguid el amor y procurad los dones espirituales. Si una vez más la palabra procurar está allí, desear fervientemente. Pero dice seguid el amor. Este es el camino más excelente que Pablo dice para buscar los dones. No es orar, Señor, dame los dones. ¿Sabe por qué esto está escrito, iglesia? Porque Dios conoce el corazón nuestro. Dios conoce nuestra naturaleza. Y muchas personas pueden codiciar y procurar y desear ardientemente los dones del Espíritu, pero no con la correcta motivación. Y no va a producir resultados a largo plazo para la gloria de Dios. En Corinto estaban manifestándose dones, pero había desorden, había desastre, había problemas. No había manifestación de la gloria de Dios. Seguid el amor. Aleluya. Ahora, si tú miras en el capítulo 13, versículo 4, dice: el amor es sufrido. Vamos a leer el capítulo 13, ya me piqué. Capítulo 13, verso 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo le doy un manazo a cualquiera de los platillos de la batería, usted va a salir corriendo de aquí, porque es un ruido que no es agradable. En cambio viene un baterista y toca la batería bien tocada y da gusto oír.
¿Sí o no? Pablo dice, si yo hablo en lenguas, sean humanas o angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como eso, metal que resuena. Lo que causa es ruido, pero no hay edificación, no hay bendición. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y tengo que hacer esta aclaración. Nosotros leímos hace un momentito acá, cuando Pablo dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es no. Sin embargo, en el capítulo 14, él va a decir, no impidáis el hablar en lengua. Y él va a decir que todos deben hablar en lenguas. Y esto es algo que confunde a muchos creyentes. Hay una diferencia en hablar en lenguas como uno de los dones del Espíritu para edificación de la iglesia, que el hablar en lenguas para edificación privada y orar a Dios en una manera privada. Dios nos ha dado a cada creyente lleno del Espíritu el potencial para orar a Él en otras lenguas. Todo creyente lleno del Espíritu puede hablar en otras lenguas y debe hablar en otras lenguas. Es el lenguaje espiritual. Y Dios no tiene favoritos. Pero cuando uno usa el lenguaje espiritual, hablando en otras lenguas, para la oración personal o una oración en un servicio de oración, no es para edificar la iglesia. No cae en la categoría de los dones del Espíritu. Amén. Cuando alguien habla en lenguas fuera de orden, digamos en este momento, yo estoy enseñando la palabra y alguien se levanta a hablar en otras lenguas porque se emocionó y entonces se sentó, interrumpió, se rompió el orden, porque Dios no es Dios de confusión. Si se está enseñando la palabra bajo la unción del Espíritu, es para oír la palabra que se está enseñando. No es para oír un mensaje en lengua que alguien trajo, porque entonces se interrumpe. Eso quiere decir que la persona que se levantó, no importa cuán emocionado está y cuán espiritual se siente. Y muchos dicen, ay pastores, perdón, es que no me pude aguantar. No, sí te pudiste aguantar. Lo que pasa es que no estás haciéndolo bajo el orden del Espíritu Santo. No estás actuando en amor. Amén. ¿Por qué? Porque si estás actuando en amor, no te estás tratando de autosatisfacer tú y sentir la gloria de Dios y confundiendo a los demás. Tú, si estás actuando en amor, no estás buscando tu propio beneficio, sino el beneficio de la iglesia. Si estás que no puedes aguantarte, te sales y entonces vas al baño y allí hablas en otras lenguas o te metes en tu carro. ¿Por qué? Porque es algo entre tú y Dios. A no ser que sea el don de lenguas. Pero el don de lenguas, sea que hablas en la lengua de alguien, digamos que aquí estamos todos que hablamos español y alguien se pone a hablar en chino por la inspiración del Espíritu Santo, y hay alguien que habla chino y nadie lo sabe, ese mensaje va a ser para el que habla chino. Y esa persona va a decir, wow, aquí está Dios. Porque esa persona nunca ha ido a China, no ha aprendido el lenguaje chino y está hablando un lenguaje chino perfecto. O habla en otras lenguas, lenguas angelicales o humanas que uno no conoce, pero con interpretación. Porque es para el beneficio de la iglesia. ¿Estamos aquí? Verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces Pablo describe y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Si alguien está envanecido, no está actuando en amor. Y alguien que quiere llamar la atención hacia sí mismo está envanecido. No hace nada indebido, no busca lo suyo,
No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora, el capítulo 14, verso 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Está hablando dones espirituales en la iglesia, en la congregación. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, note que hay una diferencia: el que habla en lengua y el que tiene el don de lenguas. El don de lenguas es para hablar un mensaje a la iglesia. El hablar en lenguas es para edificación privada, personal. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios o verdades secretas. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esos son los 3 puntos. Note que profetizar, el don de profecía, no es para predecir futuro, primeramente. Un ministerio profético sí se destaca por predecir cosas bajo la unción del Espíritu Santo. Pero el don de profecía en la iglesia, el don de profecía no necesariamente tiene que predecir el futuro. El don de profecía, su propósito es edificación, exhortación y consolación. Amén. El que habla en lengua extraña, verso 4, asimismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Ahora, ¿cómo Pablo va a decir quisiera que todos ustedes hablen en lenguas si acaba de decir el don de lenguas no es para todos? En capítulo 12. ¿No hay contradicción allí? Aparentemente, correcto. Capítulo 12 se refiere al don de lenguas en la congregación para edificar la iglesia. En capítulo 14 se refiere a hablar en lenguas como una comunicación personal con Dios para edificarse uno mismo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Se está refiriendo una vez más a hablar en lenguas en la congregación, donde nadie te entiende. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Note el versículo 2, es clave en esta enseñanza. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, que procurad los dones espirituales, como dice el capítulo 12, verso 31, como dice el capítulo 14, verso 1. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, cuando ese es mi propósito, edificar la iglesia, no me importa si el Espíritu Santo me da el don de profecía o el don de sanar un enfermo o el don de hacer un milagro. Lo que me importa es que la iglesia sea edificada a través del don que el Espíritu Santo crea que es más conveniente en el momento dado. Yo no estoy tratando de ser visto y llamar la atención. Y mire, el pastor tiene los dones de milagro. Mire que tiene el don. Ese hermanito tiene el don y tiene el don. Ese no es el propósito. Aunque personas puedan mirar en otros creyentes y decir, oh, ese hermano, mire, tiene los dones del Espíritu. Ese no es el propósito. El propósito es que la iglesia sea edificada.
Verso 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú en la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Note, Pablo no está condenando las lenguas. Pablo no está en contra de las lenguas. Él dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Si él no habla en lengua, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, entonces ¿dónde es que él habla en lenguas? En privado, en su vida de oración. Amén. Aleluya. Ahora no me malentienda, hay veces que nos reunimos para orar y todos los que venimos con el propósito de orar. Y si usted viene el jueves en la mañana o viene el viernes mensual de oración, me va a oír a mí hablando en lenguas y orando en lenguas, porque el servicio es para orar. Aleluya. Obviamente no es hablando en lengua desde que empieza hasta que se acaba, pero la oración en otras lenguas es poderosa, pero tiene su lugar y tiene su propósito. Verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, o sea, indoctos son personas que no conocen lo que está pasando, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación, no para confusión. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turnos, y uno interprete, porque es para edificar. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No hay tal cosa como que decir, es que no pude aguantarme. No, tú tienes control. El hablar en lengua no es estar en un éxtasis. Cuando las personas eran poseídos y son poseídos por demonios, las personas no pueden evitar de hacer lo que los demonios le obligan a hacer. Pero el Espíritu Santo no es así. La persona que habla en lenguas no está en un éxtasis. Tiene control de sus facultades y para cuando quiere parar. Amén. Oh, aleluya. Verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Bueno, aquí no vamos a tratar eso. No, porque eso te para otro tema. Pero mira el versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Pero hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden.
¿Sabe? No pensaba yo traer todo esto que he hablado, pero sentí la dirección del Señor a hacerlo de esta manera, porque podemos entender mejor cuando leemos todo el contexto. ¿Sí? El punto aquí es, iglesia, que Dios quiere los dones del Espíritu Santo manifestados en la iglesia. Y son 9 esos dones. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o de ciencia. Discernimiento de espíritu, el don de fe, dones de sanidades, don de operaciones de milagro, profecía, diferentes géneros de lengua y interpretación de lengua. Son 9. Son 9. Si están detallados allí, Dios quiere que sean manifestados. No podemos usar este pasaje para comparar con talentos naturales que la gente tiene. O dones de ministerio. Por ejemplo, aquí no está detallado el don de la enseñanza. Aquí está hablando de los dones del Espíritu Santo que tiene que ver con dones vocales de hablar, dones de poder. Amén. Sabiduría de Dios. Cuando nosotros asociamos este pasaje con Hechos 5, nos vamos a dar cuenta que cuando dice allí que por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y milagros, Dios usó a los apóstoles en aquel momento para ello. Y Dios usó a los apóstoles con señales, milagros, donde quiera que ellos iban. Es parte de la señal de un apóstol, pero no está limitado a los apóstoles. Los operaciones de milagros, dones de sanidades, don de fe y todos esos que menciona 1 Corintios están diseñados para manifestarse en la iglesia local. Y lo que Dios busca es hombres y mujeres disponibles, llenos del amor de Dios, que aprendan a manifestar el fruto del Espíritu, que es amor. Cuando ese fruto del Espíritu comienza a manifestarse en una persona, el deseo de bendecir a otro, el deseo de ayudar a otro, se olvida de uno mismo. El enfoque no es en mí, en lo que yo puedo hacer, en que me vean a mí. No. El enfoque es Cristo. Que Cristo pueda, a través de mí, o a través de ti, o a través de ti, fluir para bendecir a alguien o a alguienes. ¿Entiende? Esa debe ser nuestra motivación. Ese debe ser nuestro deseo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Señor, lléname con tu espíritu y dame la habilidad de poder fluir en los dones del Espíritu como tú quieres, de la manera que tú quieres, para edificar a tu pueblo. Oh Señor, que tu nombre sea glorificado y no mi nombre, porque aquí se trata de ti, no de mí. Bendito el nombre del Señor. Cuando cada creyente comienza a desarrollar ese tipo de carácter, no va a haber división, no va a haber envidia. Ay, él tiene el don de sanidad y a mí Dios me dio el don de hablar en lengua. Y empiezo a mirar a la persona con envidia. No. Entendemos que todos son mejores dones. Dios dice, ahí puedo yo manifestar mi gloria. Iglesia, cuando los dones del Espíritu se manifiestan y no hay carácter de Cristo en los creyentes, esos dones del Espíritu no van a glorificar al Señor. Amén. Yo espero que al haber traído este pasaje o esta lección, como el Señor me ha dirigido a hacerlo, podamos llegar a la conclusión, Señor, yo quiero anhelar los dones mejores, los dones del Espíritu que tú quieres manifestar en un momento dado, en un hogar, en el mercado, en un servicio de la iglesia, donde Él quiera. Es cuando Él quiere. Aleluya. La pregunta es, ¿estamos listos?
Estamos listos para que Dios nos use. Qué bueno que pudiéramos decir: Señor, úsame a mí con los dones del Espíritu. Yo te aconsejo que leas en tu casa capítulo 12 de 1 Corintios, capítulo 13 y capítulo 14, y medites en esos capítulos y deja que el Espíritu Santo te llene a ti del deseo, anhelar fervientemente. Aleluya. Si Dios dice procurar los mejores dones, es que hay que procurarlos. Él no nos dará nada que nosotros no deseamos. Pero cuando la iglesia lo desea, Dios va a cumplir ese deseo. Su gloria se manifestará. El nombre de Jesús será glorificado. Habrá poder de Dios manifestado. Aleluya. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Ha sido una bendición poder estar en este lugar. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan preciosa. Gracias porque tú nos hablas con claridad. Tú, Señor, quitas toda confusión de nuestras mentes cuando permitimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, podemos nosotros comenzar a entender tu palabra. Podemos comenzar a entender tu propósito y podemos, Señor, comenzar a desarrollar ese deseo ferviente de ser parte en tu plan, parte en tu propósito. No espectadores, sino participantes, colaboradores. Aleluya. Señor, gracias porque tu presencia nos llena. Gracias porque el Espíritu Santo nos llena. Señor, yo oro por cada persona que ha venido esta noche a este servicio. Y yo oro, Señor, que tu Espíritu imparta a su vida el deseo ferviente de ser usado por ti con el poder de tu Espíritu Santo, a través de los dones del Espíritu, Señor, de la manera que tú lo quieres hacer. Oh Padre, que tu nombre sea glorificado, que el nombre de Jesús sea glorificado. Oh, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, levanta hombres y mujeres en esta congregación local, llenos del poder de tu Espíritu. Levanta personas, Señor, que están dispuestas a ser usadas por ti en la manera que tú quieres usarles, sin ponerte condiciones, sin ponerte restricciones, de permitir que tú los uses como tú quieres hacerlo. Oh Dios mío, llénanos con tu presencia en el nombre de Jesús. Llénanos con ese amor que es la motivación correcta para poder usar los dones del Espíritu para la gloria tuya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Oh, precioso eres tú, Señor. Digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza. Te bendecimos esta noche. Declaramos que tú eres Rey, Señor de nuestra vida. Oh, aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dar ese aplauso fuerte a Él, iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre.